Vamos a explicar mediante un ejemplo el amplificador de una etapa en emisor común. El ejemplo dice lo siguiente: hallar la resistencia de entrada, la ganancia de corriente, la ganancia de voltaje y la resistencia de salida de un amplificador de una etapa que tiene como parámetros en este circuito una resistencia de carga de 5K, una resistencia de base o de fuente de 500 ohmios, el transistor es el DON929 y polarizado una corriente colector de 4 miliamperios, un voltaje de colector emisor entre este punto y este punto de 12 voltios, una HIE, o sea, aquí están los parámetros H del transistor que nos da el manual de fabricante, nos da HIE, HRE, HFE y H0E. Este es el circuito equivalente con parámetros H de un transistor. Aquí tenemos el HIE, el HRE, el HFE y el H0E, la resistencia de carga y la resistencia de fuente RG. Aquí está el generador de señales. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones del amplificador. Aquí tenemos esta primera ecuación donde dice que el voltaje de la señal es igual a esta fórmula que tenemos aquí y sale por supuesto de acá, o sea que esta señal de entrada es igual a la corriente de entrada por esto más este voltaje, que está aquí, y el beta o HF y su E es igual a menos B0H menos B0RL. Es una fuente de corriente, miremosla acá. Esta fuente de corriente, esta que está aquí, es igual, aquí tenemos ahí 0, una corriente que si se divide por la resistencia y igual la corriente que pasa por RL es B0 sobre RL, nos da estas dos corrientes, la suma de estas dos corrientes nos va a dar esta otra, que es lo que se quiere plantear aquí con signo contrario por supuesto. CP versus 0 y se reemplaza en esta ecuación, se sostiene esta otra fórmula, pero B sub G es igual a la corriente de entrada por la resistencia de RG más B sub I, que es esto, que es lo corriente, lo común. Y entonces llegamos a plantear esta ecuación. Esta ecuación la encuentran en cualquier texto, pero ahí hay una demostración que ustedes tienen que explicitarla un poco más. Siempre resistencia de entrada y voltaje de entrada sobre corriente de entrada me da esta ecuación. Se reemplazan los valores y obtenemos que la resistencia de entrada es 1.95 kiloohmios. La ganancia corriente pues obviamente es corriente de salida sobre corriente de entrada. La corriente de salida es B0 sobre RL con signo contrario, 0 sobre RL, lo pueden ver aquí más fácil. B0 sobre RL es esta corriente que hay acá y se despeja y reemplazan los valores y obtenemos que la ganancia corriente está en función de los parámetros H y de RL. Reemplazando los valores que nos da el problema, nos da que la ganancia de corriente es 252. O sea, la corriente de salida sobre la corriente de entrada es 252. Se está amplificando la corriente en 252. Un transistor básicamente es un amplificador de corriente. La ganancia de voltaje. Pues voltaje de salida sobre voltaje de entrada.
aquí se reemplaza por el valor del voltaje de salida, que es I0RL. Voltaje de entrada es impedancia de entrada por corriente de entrada. Se reemplaza todos los valores y obtenemos en últimas, en función de parámetros H, esta formulita, que reemplazando los valores obtenemos que la ganancia de voltaje es menos 647. ¿Por qué este menos? Aquí nos explica. El menos significa que la señal de salida está desfasada a 180 grados respecto a la señal de entrada. O sea, esto B0 y B sub están en contrafase. La resistencia de salida. Para calcular cualquier resistencia de salida se cortocircuita la entrada, o sea, se hace la señal igual a 0 y se aplica un voltaje cualquiera en los terminales de salida. Se encuentra la corriente de salida, que ya le hemos señalado a que es igual. Obviamente resistencia siempre voltaje sobre corriente, pero voltaje de salida sobre corriente de salida. Le está la ecuación o fórmula para encontrar la resistencia de salida de un amplificador en emisor común, si conocemos los parámetros H y por supuesto la resistencia de carga o la resistencia de colector en este caso. Reemplazando los valores tenemos 118 kilo ohmios. Esa es la resistencia de salida. Es una resistencia alta, que no es muy ecuánime para amplificadores, porque en un amplificador la resistencia de salida hay que buscarla que sea lo más bajo posible y la resistencia de entrada que sea lo más alto posible. Por eso siempre en los amplificadores, sobre todo en los amplificadores operacionales, a la entrada se tiene un modelo donde la resistencia de entrada sea alta. Ahí se usa el seguidor emisor o el amplificador colector común, y a la salida también un colector común, porque esta tiene resistencia de salida baja. Bueno, pero para este ejemplo esos son los valores. Aquí hay otro ejemplo, pero a diferencia del anterior se adiciona aquí una resistencia colector. En el ejemplo anterior el emisor estaba conectado directamente a tierra. El transistor sigue siendo el mismo, la corriente colector 4 mA, el voltaje colector emisor 12. Aquí están los parámetros H del transistor. La resistencia de carga se coloca 5K, la resistencia de emisor 100 ohmios y la resistencia de fuente 500 ohmios. Este es el circuito equivalente. Aquí están los parámetros H, vean HIE, HRE, HFE, H0E, y aquí no va a tierra, sino que se adiciona resistencia de emisor, RE. Se obtienen las fórmulas. Esta es la fórmula para ese circuito. Reemplazamos sus valores y nos da que la resistencia de entrada es 29.4 kilo ohmios. Este pedacito, esta fórmula nos da 267, que está aquí. HFE 290 más 1, RE 100 ohmios, nos da entonces 29.4 kilo ohmios. Ahí nos aumentó la resistencia de entrada con respecto al circuito anterior. La ganancia de corriente es I0 sobre I sub I. Esta es la fórmula ahora. Interviene ahora la resistencia de emisor. Hacemos su reemplazo y obtenemos que es 251.5. Recuerde que las ganancias, como son divisiones de corriente o divisiones de voltaje, no tienen unidades. La ganancia de voltaje ahora sigue siendo igual a menos la ganancia de corriente por RL sobre la resistencia de entrada. Esta fórmula siempre es general, lo que pasa es que las resistencias de entrada varían. Reemplazando los valores tenemos esta relación, pero HFE sobre HF más 1, esto es aproximadamente 1, por eso es aproximadamente a menos RL sobre RE, porque esto se puede simplificar. Y aquí tenemos las dos comparaciones, miren, sin simplificar da menos 42.8 o simplificado aproximadamente menos 50. Esta es una buena aproximación.
O sea que la ganancia de un amplificador en emisor común se puede aproximar con buena precisión como igual a menos la resistencia de carga sobre la resistencia de emisor. Y la resistencia de salida nos da esta ecuación, la reemplazamos y nos da 1.2 megaohmios, una resistencia muy alta. Ahí tenemos nosotros entonces